Cuando alguien le solicita a usted que si puede dar una ofrenda, ¿cuál es su primera reacción? ¿Se pregunta a quién se va a ayudar? ¿Se pregunta si debo ayudar? ¿Se pregunta si voy a ocupar ese dinero para algo más? ¿O se pregunta si esto nada más es un propósito para sacar más dinero de mis bolsillos? Muchas son las preguntas que podemos hacernos en esos momentos. Pero, ¿cuál debería ser la actitud de un creyente cuando se pide una ofrenda? ¿Y cómo éste debe responder ante eso? En la lección de día vamos a ver cómo Pablo, hablando a los hermanos que estaban en Corinto, reflejando el carácter de Cristo, dice que los hermanos que estaban en Macedonia habían dado todo porque era una gracia de Dios. Vamos a ver lo que Pablo quiso decir en estos versículos en nuestra lección de hoy día, aquí en Un Momento con Dios. Comenzando en este capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, Pablo nos introduce una nueva sección de su enseñanza, refiriéndose específicamente al dar. Y en esto toma mucho tiempo para explicarnos cuál debe ser la motivación, cuál debe ser el propósito, cuál debe ser el corazón con el que se da, las razones por las que se da, los principios bíblicos del dar y muchas de estas cosas. Enseñanzas que son vitales para llevarnos a nosotros a reflexionar la importancia de lo que tiene que ver en torno al dar bíblicamente. Y sobre todo, cuando se refieren a estos pasajes, no se está refiriendo al diezmo, se está dando en forma general a la ofrenda o al dar para ayudar a alguien. Y es ahí donde Pablo se enfoca en estos dos capítulos y comienza hablándoles a los hermanos en Corinto, haciendo referencia a un ejemplo que él había observado directamente de los hermanos que estaban en Macedonia. Recordemos que Pablo estaba en Macedonia cuando escribe esta carta y les escribe enviándola a través de Tito este mensaje y les dice que aprendan de lo que él ha visto de los hermanos en Macedonia. Y haciendo referencia al deseo de dar, Pablo observa eso como una gracia recibida de parte de Dios. La palabra gracia puede referirse a la buena voluntad de una persona, puede referirse a la manera como uno es recibido ante otra persona, cuando lo miran a uno, por ejemplo, con gracia, o en otros momentos es como el beneficio que una persona recibe sin merecer algo. En este caso, la buena voluntad de Dios influencia directamente en el corazón del creyente para dar de una manera generosa, espontánea, llena de amor y con el deseo de ayudar hacia algo específico. En ese momento vemos de que la obra de Dios lleva al creyente a hacer algo que naturalmente a causa del pecado no lo haría. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un cuerpo en el que el egocentrismo, en el que el egoísmo, la avaricia, la codicia nos lleva hacia ese pecado. Nosotros estamos siempre enfrentando nuestro deseo de tener más, ¿cómo es? De juntar más hacia nosotros. Siempre nuestra carne está pensando el yo, el yo, el yo. En cambio, el carácter de Dios es completamente adverso a eso. Es desprendido, es amoroso, es entregado. Siempre busca el beneficio de otros, no de sí mismo. Y es así donde vemos de que Pablo dice de que Dios tiene que obrar en nosotros para que nosotros podamos ser de ese mismo de personas que podamos dar. Ahora, en el caso de los macedonios, como Pablo lo menciona aquí en estos primeros versículos, ellos estaban viviendo en una gran pobreza. Ellos habían enfrentado varias guerras, y no solamente eso, sino de que la provincia romana de Macedonia, al norte de Grecia, donde Pablo se encontraba, había sido una provincia que había sido devastada también por la gran influencia de muchos impuestos romanos que habían socavado la economía de la provincia. Por ende, ese grupo de creyentes vivían en una gran pobreza, relacionándose con los demás, y mucho más pensando que Corinto en sí era una ciudad próspera, una ciudad de puerto, donde gran comercio existía. Entonces la diferencia económica entre los macedonios y los hermanos en Corinto era muy grande.
Y les dice Pablo a los hermanos que están en Corinto, miren cómo los hermanos de Macedonia, que están en gran pobreza, en gran necesidad, en vez de decir no podemos dar porque no tenemos, decidieron tomar de lo poco que tenían y a veces sacrificar algo de lo suyo para querer ayudar a los hermanos que estaban en Judea, hasta donde esta ofrenda que se estaba recogiendo iba a llegar. Los hermanos en Judea estaban viviendo en gran afrenta también. Ellos estaban sufriendo la opresión del pueblo romano, que estaba generando grandes inconvenientes, y el pueblo en Jerusalén sobre todo estaba pasando gran hambre. Esta ofrenda iba a llegar hacia la ciudad de Jerusalén para bendecir a los hermanos en la iglesia que se encontraba allá. Y los hermanos de Macedonia rogaban a Pablo, permítenos ayudarles. Nosotros queremos dar más de nosotros mismos. Por favor, no nos impidas que nosotros demos con generosidad. Eso solamente puede venir como obra de la gracia de Dios. Pablo decía que esto se dio porque los hermanos de Macedonia se habían entregado de corazón a Dios. Un corazón que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Un corazón que está comprometido con Dios y con su causa. Siempre vivirá entregado a hacer la voluntad de Dios a una costa de sí mismos. Este es un reflejo del carácter de Cristo. Vemos en Cristo quien se entregó por nosotros. De la misma manera, cuando una persona aprende a apreciar el valor de la obra de Cristo, también se da cuenta de que a veces nosotros podemos entregarnos de algunas formas. Y en este caso, los hermanos de Macedonia estaban dando de sus recursos, aun en medio de gran pobreza, para bendecir a los hermanos en Jerusalén. Cuando se trata de dar, recordemos, es la obra de Dios en nuestras vidas. Es una gracia. En otras palabras, es la influencia de Dios en nosotros para llevarnos a dar de una manera altruista, generosa, amorosa, con buena voluntad y el deseo de ayudar a alguien. Si usted tiene un corazón dadivoso, de gracia de Dios, que Dios ha transformado su vida. Pero si usted es una persona que piensa mucho, que es muy mezquino, egoísta, a veces ni siquiera piensa en ayudar porque no piensa que es necesario, tal vez tiene que revisar su vida, revisar su corazón. Pregúntale a Dios cómo está. Puede ser que tal vez tenga que cambiar. El dar es un reflejo del carácter de Dios. Y Dios siempre va a usarnos a nosotros para bendecir y proveer a aquellos que lo necesitan. Que Dios nos ayude a vivir en esta gracia, la gracia de dar.